Hay historias que nacen en silencio y se transforman en fuerza. En Guatemala, miles de mujeres sostienen hogares con su trabajo y con su corazón, pero también merecen educación, oportunidades y una vida digna. Este es el podcast Centracap, Voces desde adentro, porque cuando una mujer se reconoce, nada la detiene. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de reflexión, Voces desde adentro. Les saluda Zulma Rivera, Laura Gil y en los controles Madeline Ortega. Hoy presentamos el informe de la investigación participativa sobre las características e impacto de los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en Guatemala, elaborado por la Mesa Niña con el apoyo de Girl First Fund. Este estudio analiza la situación en 5 departamentos del país: Guatemala, Alta Verapaz, Chimaltenango, Jalapa y Quetzaltenango, y recoge las voces de niñas, adolescentes, mujeres adultas y representantes institucionales para comprender por qué las uniones tempranas continúan ocurriendo, a pesar de estar prohibidas por la ley. Los hallazgos del estudio muestran que este fenómeno no es un hecho aislado, sino el resultado de desigualdades estructurales como la pobreza, la violencia sexual, la falta de acceso a educación y la persistencia de patrones culturales que limitan los derechos de las niñas. El informe también plantea recomendaciones concretas para fortalecer la prevención, la protección y la articulación institucional, con el fin de garantizar que las niñas y adolescentes puedan desarrollarse en entornos libres de violencia y con igualdad de oportunidades. Y para ampliarnos este tema y todo lo relacionado con la investigación, tenemos a la licenciada María Luisa Méndez, que es cofundadora y actual asesora de la Asociación Paz Joven Guatemala, administradora de empresas y magíster en administración pública con un posgrado en políticas públicas para la igualdad. Actualmente es una de las 2 secretarias políticas de la Mesa Niña, con más de 20 años liderando y coordinando procesos con adolescentes, jóvenes y mujeres a nivel nacional en derechos humanos, participación e incidencia política. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Primero que nada, gracias a Centracap por este esfuerzo. Nos sentimos muy contentas como mesa de estar participando. Bienvenidas. Y para iniciar esta charla, ¿nos podría hablar al respecto de qué son los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas y por qué constituyen una violación a los derechos humanos? Sí, bueno, primero creo que hay que entender qué significa los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas. Y estas ocurren cuando una niña o adolescente menor de 18 años entra en una relación de convivencia o matrimonio, muchas veces con una persona mayor y sin haber tomado una decisión libre o informada. En muchos casos no se trata de un matrimonio formal, ¿verdad? Estamos hablando de una unión de hecho. Entonces, estas traen consecuencias para la vida de las niñas, sobre todo en la unión de hecho, ¿verdad? Porque han sido invisibilizadas en nuestro país porque no existe un registro acerca de estas uniones de hecho que se dan sobre todo en condiciones de desigualdad y en las comunidades, pensando en las niñas y adolescentes que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. ¿Por qué considera que Guatemala sigue siendo uno de los países con mayor prevalencia de este fenómeno en América Latina? Bueno, yo creo que primero hay que evidenciar que Guatemala, siendo un país en donde las condiciones para las niñas y las adolescentes no son las idóneas, hay muchos factores estructurales. Uno de ellos es la pobreza, la falta de oportunidades. Entonces hablamos de desigualdad, especialmente en áreas, como ya lo decía, rurales, y donde muchas niñas dejan de estudiar a temprana edad y muchas tienen pocas alternativas para continuar estas oportunidades, desarrollarse y sobre todo alcanzar sus sueños, ¿verdad? Por otro lado, creo que influyen mucho esas normas sociales y culturales que persisten en nuestras comunidades y que normalizan a las niñas que se unan o formalicen, ¿verdad? O tengan pareja a temprana edad y muchas veces con hombres mayores, ¿verdad? Y esto se suma a esa desigualdad de género
que sigue limitando la autonomía de las niñas y las adolescentes para tomar decisiones sobre su vida. Entonces, creemos, digamos, desde la Mesa Niña que pues uno de los factores que todavía, digamos, persiste como un fenómeno en nuestros países es el tema de la violencia sexual, ¿verdad? Que está muy ligado a esa falta de protección que existe de parte del Estado, pero también en todo el entorno en donde viven las niñas y las adolescentes. En ese sentido, licenciada María Luisa, ¿cuáles son las causas estructurales y territoriales de los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas? Nos llama la atención que el informe señala que alrededor del 30% de las mujeres en Guatemala se une antes de los 18 años. ¿Qué nos dice ese dato sobre la realidad del país? Sí, nosotros pues en el estudio evidenciamos varias causas. Sobre todo nosotros dividimos estos factores en 3 factores socioeconómicos y estructurales que tienen que ver mucho con el tema de la pobreza, la precariedad económica, sobre cómo se dan estos matrimonios y uniones, y obviamente tiene que ver con un asunto de pobreza en el hogar, ¿verdad? Por otro lado, la migración, que sigue siendo también un factor que influye sobre todo en esa ausencia de figuras, no solo paternas, ¿verdad?, sino que también ahora migran las madres. La desintegración familiar, que también sigue siendo una ruptura en esa unión familiar en donde se desarrollan las niñas y las adolescentes. Y por otro lado, también los factores culturales y normativos, ¿verdad? Que aquí hablamos de desigualdad de género, cómo todavía persisten los roles que normalizan ese rol reproductivo y doméstico de las niñas a temprana edad. Los estereotipos hacia las mujeres, esas ideas preconcebidas que refuerzan, ¿verdad?, que la principal función de la mujer siempre es el tema de los cuidados o la reproductiva. Las prácticas sociales y religiosas, ¿verdad?, esas costumbres y creencias que se insertan en las comunidades y que no promueven ambientes libres de violencia. Y por último, los factores relacionados a la educación. Existe una ausencia por parte del Estado sobre la educación integral en sexualidad que sigue siendo fundamental como un factor protector para ellas, sobre todo de información, de cómo ellas pueden tomar decisiones más informadas acerca de su vida. ¿Usted considera que las causas identificadas que nos acaba usted de detallar se manifiestan en los 5 departamentos estudiados? Sí, la verdad es que los en donde se llevó a cabo la investigación tienen condiciones muy similares. Son departamentos con altos índices de pobreza y pobreza extrema. Está Alta Verapaz, que es uno de los departamentos más pobres del país. Jalapa, con índices altos de embarazos en adolescentes, que va muy relacionado también al tema de matrimonios. Y bueno, yo creo que muchas de estas características de los lugares en donde se dio la investigación tienen que ver justo con esas desigualdades que hemos encontrado, sobre todo en el ámbito comunitario. Licenciada, ahora hablemos de cuál es la relación entre matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas y la violencia sexual y embarazos forzados. El informe evidencia una fuerte relación entre violencia sexual y uniones tempranas. ¿Qué encontraron en las entrevistas con las adolescentes? Sí, bueno, la verdad es que fue muy significativo el haber hecho la investigación, sobre todo entrevistado a niñas, también a mujeres que en algún momento pues estuvieron en unión temprana y niñas que también están en riesgo, ¿verdad? Y muchas de ellas pues fueron testimonios acerca de cómo viven o vivieron esta unión o matrimonio, ¿verdad? Algunos de los testimonios de las niñas fueron muy impactantes, que tenían que ver con que se embarazaron a temprana edad por una violación sexual, ¿verdad? Recuerdo que también una de las entrevistas evidenció el abuso sexual hacia las niñas cuando no había un adulto en el hogar, y por eso pues se aprovechaba, digamos, del momento para que esta violencia se diera, ¿verdad? Entonces, sí está relacionado el tema de la violencia sexual a los matrimonios, porque tiene que ver mucho con la situación que se da y sobre todo la presión, la coerción y esa misma violencia, ¿verdad?, que se ejerce, y eso empuja mucho a que la decisión de las niñas y las adolescentes sea la unión, sobre todo, y los matrimonios que se da, ¿verdad? En Guatemala existe el decreto que prohíbe
el matrimonio antes de los 18 años. Sin embargo, aún no está socializado este decreto y por lo tanto es muy difícil, digamos, que los pastores, los párrocos, incluso los jueces puedan, ¿verdad? Acceden a veces todavía a casar antes de los 18 años. Entonces, esto realmente representa una violación a la ley, ¿verdad? Y por eso es que, digamos, en el caso de la mesa, las organizaciones estamos haciendo esfuerzos importantes para que este decreto se siga promoviendo, pero sobre todo que se cumpla la ley, ¿verdad? Sí, vemos la importancia de la promoción del decreto, ¿verdad? Para que la ley se haga cumplir. Y me imagino que han de haber escuchado muchas historias de estas adolescentes y muchas de ellas tienen este estigma y el miedo a la denuncia en todos estos casos. Cuéntenos cómo impacta ese estigma en las niñas y las adolescentes al no querer denunciar. Sí, yo creo que el miedo persiste, ¿verdad? Y juega un papel importante en el tema de la cultura de la denuncia, ¿verdad? Hay muchas niñas y adolescentes que temen ser juzgadas por sus propias familias o la misma comunidad. Entonces, pues, por eso no denuncian o no hablan acerca de lo que está ocurriendo sobre sus vidas. Entonces, existe ese miedo a las represalias, a generar conflictos familiares porque se da en núcleos familiares o en las mismas comunidades. Y esto pues provoca muchos casos que no se denuncien, ¿verdad? Y eso también dificulta el acceso a la justicia, perpetúa la impunidad. Y bueno, y otro tema que también se debe de conversar y hablar es todo el sistema de protección, ¿verdad? Porque pues la niñez y la adolescencia cada vez más tiene que tener un sistema robusto de protección que pueda contribuir a la hora de estos casos de violencia. Hablo de violencia sexual, pero también hablo de violencia en general, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? El mismo párroco, los mismos jueces, el alcalde, si está sensibilizado, obviamente no va a permitir que las niñas se casen a temprana edad, ¿verdad? Pero si existe todavía en el ambiente todavía esta desinformación y esta insensibilidad acerca de lo que provoca en la vida de las niñas y las adolescentes, obviamente la niñez no está teniendo un sistema robusto que las proteja. Con respecto a la metodología, licenciada, nos encantaría conocer cómo fue la participación de las niñas y adolescentes que fueron parte de la investigación y cuál fue la metodología que ustedes utilizaron. Para la mesa sigue siendo importante generar evidencia acerca de algunas problemáticas en la vida de las niñas y adolescentes. Entonces, para nosotros, pues también saber qué método de investigación utilizar fue importante. Entonces, por eso es que nosotros decidimos utilizar el método de la investigación acción participativa, ¿verdad? Como decía, existen muchos métodos, pero este justo se ajusta a que la comunidad también participara en no solo identificar, evidenciar, sino que también contribuyera a estas propuestas de solución que la mesa luego pues construyó para hacer una lista de propuestas para enfrentar esta problemática. Entonces, para nosotros fue muy significativo, ¿verdad? Y como su nombre lo dice, la investigación lo que propone es no solo evidenciar la problemática, sino que también tomar acción y proponer, ¿verdad? Algunas estrategias que le permitan al Estado poder trabajar en conjunto con la misma comunidad y todos los actores involucrados para enfrentar esta problemática de una manera mucho más integral. Entonces, ¿qué significó para las niñas y las adolescentes? Primero, reconocerlas no solo como sujetas de estudio, ¿verdad? Porque muchas entrevistas recogieron todos estos testimonios, todo esto que viven en el día a día, las niñas y las adolescentes, pero también las reconocimos como sujetas de conocimiento y de cambio, ¿verdad? Esto significa un rol mucho más activo en su liderazgo. Ellas recogieron, hubo un proceso de capacitación con las niñas para que ellas pudieran tener todas las herramientas y nos estamos enfrentando a una problemática que obviamente acercó
a las niñas a muchas sensibilidades, a muchos sentimientos que otras niñas están pasando, ¿verdad? Y atravesando. Entonces, realmente comprender para mejorar la realidad de otras niñas fue significativo para ellas. Compartieron experiencias, percepciones, preocupaciones entre pares, que también esto fue muy significativo, ¿verdad? Entonces, fortaleció realmente su liderazgo, sobre todo promovió ese derecho que tienen las niñas y las adolescentes para participar en esas decisiones que tienen que ver con su vida y sobre todo seguir promoviendo, ¿verdad?, su liderazgo y un liderazgo activo, porque estas niñas forman parte de organizaciones que han venido trabajando desde años con ellas. Qué interesante, licenciada. Muchas gracias por sus respuestas y definitivamente creo que la experiencia es una experiencia bastante fortalecedora de alguna forma, porque hace que estas niñas pudieran también entre ellas compartir y que sí pueden elevar su voz, compartirlo con otras que tal vez están viviendo lo mismo y a la vez encontrar lo que usted decía, ¿verdad? Soluciones en cuanto a la divulgación, por ejemplo, de esa ley y de que tienen ellas argumentos como para en algún momento pues ponerle un alto a esto, ¿verdad? Sí, a mí me parece muy interesante esa comunicación entre pares, ¿verdad? Porque eso hace que las adolescentes puedan comunicarse mejor, ¿verdad? Sin miedo a ser juzgadas, porque si muchas están viviendo estas situaciones, se sienten con miedo y no desean hablar. Pero cuando escuchan que otras adolescentes han pasado por lo mismo, entonces eso les ayuda a poder abrirse. Muchas gracias, licenciada. Y podríamos hablar ahora de esas conclusiones y recomendaciones que esta investigación le deja al Estado. ¿Qué instituciones deben tener un rol más activo en la prevención? Bueno, primero creo que hay que hablar de que esta problemática requiere de una respuesta articulada del Estado, ¿verdad? Y aquí hablo de todo el sistema de protección. Actualmente pues tenemos un sistema de protección de niñez y adolescencia muy débil, ¿verdad? Y esto empieza desde la familia, ¿verdad? Cómo las familias tienen herramientas que también contribuyen a proteger a las niñas y las adolescentes. Por otro lado, también el tema comunitario, ¿verdad? Sobre cómo cambiamos esas normas sociales que siguen normalizando el tema de los matrimonios y estas prácticas que violentan la vida de las niñas y las adolescentes. En lo municipal y en lo departamental, pues existen instancias claves como la misma municipalidad, el alcalde, el consejo, con todas las comisiones. En lo departamental, pues también está la gobernación, que en ella también presiden mesas interinstitucionales importantes, ¿verdad? Está el PLANEA, el Plan Nacional de Embarazos en Adolescentes, que también es clave, ¿verdad? Porque el embarazo en adolescentes también es una causa, ¿verdad?, por las cuales se dan estos matrimonios. Por lo tanto, digamos, si se activara todo este sistema de protección a favor de las niñas y las adolescentes, posiblemente la realidad cambiaría. Entonces, hay instituciones claves que influyen en la vida de las niñas. Y aquí hablamos del mismo Ministerio de Educación. También tenemos una Carta Prevenir con Educación que no ha sido ratificada por el Ejecutivo. Venció el año pasado y justamente ahorita estamos, digamos, revisando cómo esta carta continúa, que promueve el tema de la educación integral en sexualidad, que también es clave, no solamente por esos factores de protección para poder identificar el tema de la violencia sexual, sino que también brinda otro tipo de herramientas para que las niñas y las adolescentes conozcan su cuerpo, conozcan cuáles son sus derechos y sobre todo esas relaciones que pueden tener con otras personas. El Ministerio de Salud, ¿verdad?, que también es clave, ¿verdad? Cualquier situación de violencia que exista, pues se debe de activar las rutas que hay a nivel comunitario y a nivel de institucional que protejan la vida principalmente de las niñas y las adolescentes, y un sistema de justicia que sigue rezagando y que sigue engavetando todos estos casos de violencia sexual por falta de evidencia, de pruebas, etcétera, y que son casos que nunca llegan a judicializarse, ¿verdad? Entonces, creemos que sí hay un rol importante en las instituciones del Estado, y aquí entra el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ¿verdad? Yo creo que es una tarea de Estado y no necesariamente de una institución nada más. Podemos visibilizar que el Estado
tiene una gran deuda para la protección de las niñas y de las adolescentes aún, que se puedan promover más políticas públicas para ese cuidado de nuestra niñez y adolescencia. Y ahora, si pudiéramos resumir en una idea central el llamado de este informe, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que lo importante del informe para nosotros ha sido cómo seguimos promoviendo que las niñas tengan ese derecho a soñar, a vivir a su niñez y su adolescencia libres de violencia y con oportunidades, ¿verdad? Ya lo decía Solma, ¿verdad? Yo creo que el Estado tiene una gran deuda en la vida de las niñas y las adolescentes, entonces prevenir estas uniones tempranas requieren respuestas integrales de las mismas comunidades, de las familias. Por lo tanto, creo que el mensaje clave acá es cómo todos nos esforzamos para que las niñas cada vez más alcancen ese su derecho a soñar. Y en esa misma línea, licenciada, nos gustaría conocer qué mensaje le daría a quienes nos escuchan en este momento, que conocen algún caso o incluso alguna niña o adolescente que se encuentre en riesgo de un matrimonio o unión forzada. Yo creo que nos tenemos que preguntar primero acerca de qué situación está pasando las niñas y cómo está su entorno, ¿verdad? Y sobre todo que no normalicemos esas prácticas que contribuyen a que las niñas pues sigan limitándose a esas oportunidades. Entonces creo que el mensaje clave acá es poder evidenciar cada vez más estas cosas que no son normales, ¿verdad? En la vida de las niñas. Y sobre todo, pues, acercarse a instituciones que se informen y cada vez más seguir evidenciando, ¿verdad? Porque en la medida de lo posible que son visibles, ya lo decía hace un momento, ¿verdad? Creo que lo más complejo en este tema es visibilizar estas uniones tempranas, porque hay mucho miedo o se ha normalizado. Por lo tanto, pues, si alguien ve a una niña de 12 años, de 11 años que está en una unión, para cualquier persona puede ser normal, ¿verdad? Porque, digamos, en la vida de las mujeres ya hay una proyección acerca de cuál es el rol de las niñas o de las mujeres, digamos, en sus vidas. Entonces, creo que sensibilizar no es fácil, pero sigue siendo clave, digamos, para que las personas y sobre todo la población en general pueda evidenciar y cada vez más pueda visibilizar todo este tipo de violencias que sufren en el día a día y en la cotidianidad de las niñas. Vemos que este informe es muy interesante y para todas aquellas personas que nos escuchan, que estén interesadas en poder obtenerlo, ¿lo pueden descargar desde alguna plataforma el informe, licenciada? Sí, pueden visitar las redes sociales de la Mesa Niña, estamos como Mesa Niña y allí nosotros hemos subido todo el material. De todas maneras, igual nuestros contactos siempre nos pueden escribir y nosotros podemos mandarles. Hay un documento grande, digamos, que es toda la parte de investigación, que bueno, ya lleva toda la parte metodológica y de los hallazgos y recomendaciones que nosotros hicimos del informe. Y también hay un resumen ejecutivo que es mucho más corto, pero que está justamente lo sustantivo del informe. Qué excelente que todas las personas que nos escuchan y que estén interesadas puedan obtener este informe y leerlo. Bueno, licenciada, hemos llegado ya casi a la conclusión de esta charla y queremos agradecerle, licenciada María Luisa Méndez, por su tiempo, su experiencia, la investigación elaborada por la Mesa Niña con el apoyo de Girls First Fund, evidencia que este problema debe ser abordado desde la estructura, donde las personas adultas tenemos una responsabilidad para prevenir los matrimonios y uniones tempranas. Y creo que también esta entrevista ayuda a visibilizar la urgencia que como sociedad reconozcamos este problema y trabajemos en soluciones que incluyan educación, protección legal y acompañamiento psicosocial, haciendo cumplir el marco legal nacional, así como instar a las instituciones estatales a cumplir con sus obligaciones, ya que solo trabajando unidas por un trato digno podemos combatir el problema de raíz. Y les invitamos a que sigan todas las redes sociales de la Mesa Niña para conocer no solo sobre esta investigación, sino también el trabajo que realizan desde la mesa al respecto de la protección de las niñas y adolescentes.
Sí, este podcast es una invitación para que hablemos del tema, actuemos y construyamos redes de apoyo para proteger a nuestras niñas y adolescentes en todo el país. Es momento de romper el círculo de violencia. Gracias a todos los que nos escuchan por acompañarnos una vez más. Les invitamos a continuar la reflexión, compartir este episodio y seguir aprendiendo de manera conjunta sobre los derechos y los cuidados que debemos brindarles a las niñas y adolescentes de nuestro país. También, si les ha gustado este episodio, por favor comenten, síganos en nuestras redes sociales, @Centracap, y si usted conoce a una mujer trabajadora de casa particular, contáctela con nosotros para que podamos apoyarle. Nos vemos en la próxima.